Bien, chicos. Primero voy a compartir como tal el pretest, solo para que nos aseguremos. Ya veo. Por el momento, este vendría a ser el pretest como tal, el que ya se los envié. Y en el pretest, las respuestas por el momento, a ver, un segundo. Bien. Hasta el momento han respondido 13 personas y bueno, espero que vayan ingresando en el transcurso de la reunión, ¿no? A ver, lo voy a dejar de compartir. Y ahora voy a compartir lo que viene a ser la sesión de hoy día. Este, ya, bien. Se me escucha, ¿no? Por si acaso. Se me escucha correctamente. No puedo ver el chat, así que necesito que me confirmen, por favor. Sí se Bueno, yo. ve. Bueno, está bien, gracias. Este, comienzo. Buenos días, sean bienvenidos al programa Asesoría por Pares. Mi nombre es Diego y en la sesión de hoy día voy a hablarles más que todo sobre el oxígeno, que fueron lo que vieron en su sesión teórica número 4. Bien, primero comenzamos con el oxígeno como tal. Las cosas más claves se las voy a resumir en las diapositivas y comenzamos con esto. Primero, el oxígeno pertenece al grupo 16 o 6A de la tabla periódica. En la atmósfera se encuentra en dos porcentajes, uno su volumen y otro su peso. Si hablamos de volumen, el oxígeno ocupa el 21% y en peso ocupa el 23%. Esto les vino en su pretest. También tiene que acordarse eso para su post-test. En cuanto al agua, ocupa el 89% de su peso. En la capa más externa de la Tierra, que vendría a ser la corteza, ocupa el 47%. Esto en su sesión teórica solo les menciona como la capa más externa, pero también les pueden preguntar como la corteza, ¿ok? Si hablamos de aire, mar y tierra, ocupa el 50%. Y tenemos dos científicos que nos hablan del oxígeno. Primero, bueno, el más importante de esos es Lavoisier en 1974, que se los voy a explicar luego. Acá podemos ver el elemento de la tabla periódica, tenemos su número de protones, esta viene a ser su masa atómica y esta viene a ser su configuración, ¿no? Uno S2, dos S2, dos P4. Bien. Les hablé de Lavoisier. Bien, en 1974 hace experimentos con una vela y también con los animales que se encuentran sin oxígeno. Primero, tapa una vela que tiene como tal, está prendida y lo tapa dejándolo sin oxígeno. ¿Qué pasa? Que la vela se apaga. Y cuando dejas a un ser viviente sin oxígeno, este también procede a morir. Y en su segundo proyecto o experimento, puso una alta concentración de oxígeno tanto para la vela como en animales. Y bueno, en cuanto a la vela, esta se consumió bastante rápido debido a la alta concentración de oxígeno. Y en animales este produce efectos negativos, no solo en animales, sino que también en personas. Un ejemplo de esto vendría a ser la oxigenoterapia o la cámara hiperbática, por ejemplo, en las personas embarazadas, que si se encuentran a altas concentraciones de oxígeno, podría afectar tanto a la embarazada como al feto. ¿Ok? La siguiente. El ciclo del oxígeno. Esto les vino, si no estoy mal, en su pretest también. Bien, primero que todo voy a hablarles de los procesos que producen oxígeno, la fotodisociación y la fotosíntesis. La fotodisociación como tal vendría a ser como disociar el agua mediante los rayos ultravioleta en dos hidrógenos y en oxígeno molecular, que es lo que respiramos. Si hablamos de fotosíntesis, esta vendría a ser el CO2 y el agua separados por la luz como tal, o bueno, no separados, sino que los une y como podemos ver acá, forma lo que viene a ser una glucosa, lo que se encuentra sobre todo en las plantas y lo que forma también el oxígeno que viene a ser lo que respiramos, ¿ok? Eso es muy importante si les preguntan en su examen,
Si les preguntan en su examen cuáles son los procesos que producen oxígeno, fotodisociación y fotosíntesis. Bien, ahora hablamos de lo que viene a ser lo siguiente para que ocurra esto, ¿no? Primero hablamos de fotólisis. La fotólisis, una vez que tenemos el oxígeno molecular, como ya podemos ver acá, de fotodisociación y fotosíntesis, ¿qué pasa con esto? Que con los rayos ultravioleta, estos podrían ser separados y separar solo oxígeno con oxígeno. ¿Qué pasa si unimos solo un oxígeno con oxígeno molecular? Se forma lo que es el ozono, que se los voy a hablar en la siguiente diapositiva, si no estoy mal, y este vendría a ser un alótropo del oxígeno. Ok, otro es la respiración aeróbica. Bien, ¿qué pasa? De que tenemos una glucosa y seis oxígenos. Acá, ¿qué pasa? De que esto, si se llega si llegan a reaccionar juntos, forma lo que viene a ser CO2 y agua y energía. Ok, y si hablamos de combustión, acá tenemos un propano. No estoy seguro si saben qué es un propano, pero básicamente a ver, acá tenemos, por ejemplo, los más importantes. Este vendría a ser, de solo un carbono, vendría a ser un metano. Este lo voy a escribir un segundo, para que ya tengan algo de base en esto, ¿no? A ver, este vendría a ser un metano. Ya. Si este tiene dos carbonos, vendría a ser un etano. Es casi lo mismo, solo que le quitas la M. Si vendría a tener tres carbonos, vendría a ser lo que les dije anteriormente, un propano. ¿Ok? Y si vendría a tener cuatro carbonos, vendría a ser un butano. ¿Ok? Entonces, si les hablan de butano, propano, metano y todo eso, acuérdense de la cantidad de carbonos. Ya. Entonces, ¿qué pasa en la combustión? De que cuando se junta con el O2 o el oxígeno molecular, formaría lo que viene a ser el CO2 y agua más energía. Entonces, también les pueden preguntar, esto no lo enmarqué como tal, pero ¿cuáles son los procesos en el ciclo del oxígeno que generan energía? Entonces, si les dan a marcar combustión y respiración aeróbica, esa es la respuesta. No les pueden poner ambos porque no tenía sentido esa pregunta y podrían como tal reclamar, ¿no? Entonces, acá lo importante, ¿cuáles producen oxígeno? Fotodisociación y fotosíntesis. ¿Cuáles generan energía? Respiración aeróbica y combustión, ¿ok? Bien. Voy a hablarles de dos términos importantes que no deben confundir, más que todo, la ventilación y la respiración. Si les hablan de ventilación, no lo subrayé, pero la ventilación es el intercambio de gases, mientras que la respiración se encarga de producir energía para nuestro cuerpo, para las células más que todo, y eso se da en la mitocondria. Después les voy a preguntar en qué organelo de la célula se da la respiración. Ustedes marcan la mitocondria. Les mencioné que da la obtención de energía. Les voy a explicar este cuadrito, como podemos ver acá. Bien, el citosol de la célula. El citosol vendría a ser lo siguiente, lo voy a dibujar. Bien, tenemos nuestra célula acá. Bien, tiene su membrana, ¿no? Como ya conocemos. Esta es su membrana. Y acá tiene sus organelos. Acá tiene, por ejemplo, el aparato de Golgi. Ya, y acá tiene su núcleo central. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué es el citosol? El citosol vendría a ser lo que se encuentra adentro de la célula, más no contiene a los organelos. Algunos lo confunden con el citoplasma. El citoplasma es literalmente el citosol más los organelos, ¿ok? Y así, creo que se me entendió esa parte. Ok, entonces, ¿qué pasa con el citosol? El citosol, bueno, para que ingrese la glucosa a la célula, tiene que pasar por un proceso de glucólisis. Este genera energía o ATP. ¿Ok? De esto deriva el ácido pirúvico. Si se va a la fermentación, puede producir dos ácidos lácticos o dos etanoles. Sin embargo, si estos dos ácidos pirúvicos llegan a la mitocondria, este puede producir lo que es energía, tanto aeróbica como anaerobia. Esto no está enmarcado acá, pero seguramente lo van a hablar en seminario. Bien, cuando llega a la mitocondria el ácido pirúvico puede formar 2 ATPs o 32 a 34 ATPs. ¿Esto de qué depende?
Si es un proceso anaerobio o aerobio. Si les digo anaerobio, el prefijo an es sin y aerobio vendría a ser como sin aire, ¿no? Sin oxígeno. Entonces, si les digo anaerobio, vendría a ser un proceso sin oxígeno. Y eso produce dos ATPs, ya que la mitocondria, al no contar con el oxígeno, solo se basa con los ácidos pirúvicos y en el ciclo del ácido nítrico produce dos ATPs. Sin embargo, si este tiene oxígeno o aire, en la respiración celular produce de 32 a 34 ATPs. Esto no estoy seguro si les van a preguntar, pero por si acaso hay que resaltarlo. Ok, proceso anaerobio produce 2 ATPs y proceso aerobio produce de 32 a 34 ATPs. Bien, seguimos con la siguiente. Ujú, bien, a ver. Lo que les mencioné anteriormente, isótopos y alótropos. Isótopos vendría a ser, mencioné en la anterior sesión, la misma cantidad de protones. Y acá, un segundo, y acá encontramos al o 16 o 18 o 17. Este es su masa atómica, no es como tal su número de protones. Los números de protones siempre se van a encontrar abajo, ¿ok? Te los voy a poner acá por si acaso. Ya. Si acá tenemos un elemento, acá va a ir su masa atómica, acá va a ir su número de protones, acá su número de neutrones y acá sus electrones. Entonces, acá podemos ver que varía la masa atómica, sin embargo, los protones no varían. Por eso vienen a ser isótopos. Tenemos el primero, que es el que más abunda, el O16, 8 protones y 8 neutrones. Tenemos el segundo, el que se encuentra de verde, el que está abajo, el que se encuentra acá. Este vendría a ser 8 protones y 9 neutrones. Este es el que se encuentra en menor cantidad. Y por último tenemos el O18 con 8 protones y 10 neutrones, que ocupa el 0,20%. Les pueden preguntar, ¿el O16 es el que más, es el isótopo del oxígeno que más abunda? Verdadero. ¿El O17 es es el isótopo del oxígeno que menos abunda? Es verdadero también. Ahora, hablemos de los alótropos. Alótropos es las diferentes formas en las que un elemento se encuentra en la naturaleza. Entonces, tenemos al oxígeno molecular, oxígeno estable y también al ozono. El O2 y el O3. El ozono es el que más se encuentra en la atmósfera, ¿no? Seguramente ya les han comentado de eso en algunas sesiones. Y si no, se las comento ahora. Bien. La molécula de oxígeno es muy estable, pues su síntesis es exotérmica. ¿A qué me refiero? A de que este usa calor para que se produzca como tal. Entonces, una pregunta, ¿el oxígeno es muy estable por su síntesis endotérmica? Es falso. Este viene a ser exotérmica, ¿ok? Acá podemos ver el oxígeno. No, entonces el puntero. Ya. Acá podemos ver el oxígeno que se disocia, o bueno, o que lo separan como tal en solo dos átomos y luego estos se mezclan para formar el oxígeno molecular. No confundan oxígeno con oxígeno molecular. Este es el que respiramos y este es el que encontramos usualmente sin unirse a ningún átomo, ¿no? ¿Qué es menos H? No es un menos H, viene a ser el enlace que los une o la fuerza de su enlace que vendría a ser 118 kilocalorías por mol. Este, mm, Ajá. En las diapositivas siempre voy a poner lo más importante, ¿no? O sea, es necesario que repasen todo en sí, pero esto también les sirve de apoyo. Les pueden preguntar cuál es cuál es la energía que une a los átomos de oxígeno, 118 kilocalorías por mol. Bien, acá qué pasa. Al oxígeno le faltan dos electrones en su capa de valencia, porque su electronegatividad vendría a ser de 6. No sé si recuerdan, hace unas sesiones que hicimos la configuración electrónica o hicimos la electronegatividad o el estado de valencia, ¿no? Acá tenemos el oxígeno. Ah, no se puede ver. A ver. Ya, acá tenemos el oxígeno. No, voy a cambiar de color. No se ve muy bien. Bueno, ya, ninguno se ve bien. Ah, no, tengo blanco ya. Ya, bueno.
Olvídenlo. Ya. Tenemos el oxígeno como tal, ¿ok? Tiene en su estado de valencia 6 y por algo se encuentra en el grupo 6A. Entonces, ¿qué pasa? De que acá tiene un, un electrón, otro electrón, acá tiene otros dos y acá tiene otros dos. Acá le faltarían como tal dos electrones, ¿no? Pero no los tiene. Entonces, por eso se dice que le faltan dos electrones en su capa de valencia. Si hacemos la configuración con su capa de orbitales y todo, podremos ver de que, voy a borrar esto. Bien, podremos ver lo siguiente. Este es el átomo de oxígeno y estas son sus capas de valencia, ¿ok? Una más grande que otra. Y en su última capa se encuentran solo seis. Ok. Para adicionarle dos electrones se requiere 168 kilocalorías por mol. Y para retirarles solo un electrón se requiere 314 kilocalorías por mol. Ok, hasta ahí ¿tienen alguna duda? Háganmela saber por el micrófono, por favor. O pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay problema, la verdad. O todo está claro. O en reacciones pueden confirmarme con un like también para saber que todos están entendiendo. Ok, muchas gracias. Bien, entonces sigo. La reacción redox es algo que sí o sí les van a preguntar en su examen. No sé exactamente qué pregunta, pero sí o sí les va a venir. Si hacen seis temas por clase, bueno, si hacen seis temas antes del parcial, entonces por cada tema les pueden venir seis preguntas. Entonces es necesario que lo estudien. A ver, la reacción redox es toda reacción química en la que los electrones se transfieren entre reactivos provocando un cambio en sus estados de oxidación. Resalté transfieren y oxidación, porque les pueden poner provocando un cambio en sus estados de electrones, por ejemplo, y es falso, cambia en sus estados de oxidación, y aquí los electrones se transfieren. Debe haber un elemento que quite electrones y otro que los pierda. En el pretest les pregunté sobre si el agente oxidante es el que pierde o es el que quita. ¿Ok? Acá se las voy a decir. El agente oxidante es aquel que quita electrones y, a ver, un segundo, es aquel que quita electrones y disminuye, bueno, su estado de oxidación, entonces se reduce, y el agente reductor es el que pierde electrones y aumenta su estado de oxidación. Esto aquí me voy. Y acá se oxida, ¿no? Entonces, el, el- el agente oxidante se reduce y el agente reductor se oxida, ¿ok? Es como lo contrario, básicamente. ¿A qué me refiero con se reduce y se oxida? Se los voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero básicamente es cuando si, si su... se los voy a mejor explicar acá. Acá tenemos un elemento, el oxígeno, por ejemplo. Si tiene más 2 y pasa a un menos 2, ¿qué ha pasado? Este se ha oxidado o sea reducido. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Ok? Y el potencial redox es la tendencia a reducir u oxidar otros elementos. Les pueden poner a qué se refiere con potencial redox. Y si leen la tendencia a reducir u oxidar, esa es la respuesta. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Oxidación. Primero vamos a ver esto. Es la de la tablita que vemos acá que les mencioné anteriormente. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un elemento, el oxígeno, como les mencioné anteriormente, tiene un estado de menos 2 o bueno, más 2 y pasa a ser un oxígeno con menos 2. ¿Qué ha pasado? Este se ha reducido como tal. Si, si sus electrones que se encuentran acá se vuelven negativos o simplemente se reducen a una cantidad menos, se ha reducido. Y de la misma forma, si acá tenemos un oxígeno con más uno y pasa a ser un oxígeno más 4, ¿qué ha pasado? Se ha oxidado, ¿ok? Como tal. Lo que no les mencioné del ciclo del oxígeno, les pueden preguntar como tal la reacción y les pueden poner, indique cuál es el nombre de esa reacción. También tienen que aprenderse esas reacciones. Ahora sí.
La oxidación es la transferencia de electrones que se da mediante la adquisición de átomos de oxígeno. La oxidación y la reducción puede darse sin que haya intercambio de oxígeno. O sea, oxidación no necesariamente tiene que asociarse con el oxígeno, puede ser con otros elementos, como podemos ver acá en la oxidación de yoduro de sodio a yodo y la reducción de cloro a cloruro de sodio. Acá podemos ver, por ejemplo, el yoduro de sodio y el cloro como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que estos reaccionan químicamente y acá podemos ver que el yodo anteriormente tenía un signo negativo y pasa a no tener ningún signo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este se ha oxidado. Acá podemos ver oxidación. Y el cloruro, acá podemos ver que no tenía ni ningún signo negativo y por lo tanto su valor era uno y acá pasa a tener un signo negativo, entonces se ha reducido como tal. Ok, pasamos a la siguiente. El número de oxidación y las conclusiones de lo que viene a ser es esto, ¿no? La reacción redox. El número de oxidación aumenta si el átomo pierde electrones o se oxida, o los comparte con un átomo que tiende a captarlos, y disminuye cuando el átomo gana electrones, se reduce, o los comparte con un átomo que tenga tendencia a cederlos. Aumenta si tiene un elemento que los capta, ¿no? Y disminuye si tiene un átomo que los cede. En conclusiones, este se refiere a la pérdida de electrones y toda oxidación supone una reducción. Esto creo que me vino en una pregunta de verdadero y falso en cuanto a a la reacción redox. Toda oxidación supone una reducción verdadero. Ok, pasamos al siguiente. Free radicals o radicales libres. Hasta acá todo bien, ¿no? Pueden confirmarme con un like, por favor. Ok, gracias. Bien, de esto, los free radicals o radicales libres van a hablarlo más que todo en seminario y les recomiendo que presten atención bueno, a todas las clases en general, pero ahí está más que todo que yo recuerdo que sí preguntaran. Les digo de esto que son cualquier especie química que en su orbital más externo tiene uno o más electrones sin pareja. Esto vendría a ser con el estado de excitación les voy a mencionar acá como tal. Primero, ¿cómo una molécula llega a ser un free radical? Esto también nos viene en su pretest y también es muy necesario que lo estudien, ¿ok? Este puede ser por ganancia de un electrón o por pérdida de un electrón. Acá podemos ver al oxígeno que gana un electrón y se vuelve un superóxido. Acá podemos ver a un dihidrógeno que pierde un electrón y se forma solo un hidrógeno. O sea, pierde como tal su número de neutrones y luego cuando le quitan otro electrón, sí, se va el hidrógeno como tal y solo se queda este valor. O por fisión homolítica del enlace. Acá tenemos dos elementos A y B que se desconocen y si reaccionan y acá puede producirse un anión y acá un cation, o simplemente pueden reaccionar y no cambiar sus estados, ¿no? Así se forma un free radical. Les pueden preguntar cómo una molécula llega a ser un free radical y esto, ¿no? Es importante. Ok, ahora, radicales libres y las mitocondrias. Las mitocondrias usan el 96% del oxígeno consumido y producen free radicales del oxígeno. El oxígeno consumido en las mitocondrias está acoplado en la producción del 92% del ATP, que las mencioné anteriormente. Las mitocondrias producen continuamente superóxido y óxido nítrico, que son dos radicales libres. Las mitocondrias son la fuente intracelular más importante de oxígeno molecular y la producción de superóxido, óxido nítrico y el ONO se da por células inmunocompetentes. Acá ya saben que todo lo que está en negrita o está de diferente color es porque es muy importante, ¿ok? Lo voy a volver a subrayar. Acá, las mitocondrias usan el 96% del oxígeno, importante. Las mitocondrias producen free radicals, importante. El oxígeno a las mitocondrias está asociado como tal y las mitocondrias se encargan de producir el 92% del ATP.
Las mitocondrias producen superóxido y óxido nítrico. Son la fuente más importante del oxígeno molecular. Y la producción de superóxido, óxido nítrico por células inmunocompetentes, ¿ok? Eh, Creo que lo rayé, pero eso ya lo voy a borrar luego, ¿ok? A ver, voy a hablarles de los diferentes tipos de free radicals, ¿ok? Tenemos el singlet, el anión superóxido, que es el O-2, el hidroxiperoxi, el peróxido de hidrógeno, el H2O2 y el radical hidroxilo. Mm, Acá no estoy seguro si les van a poner como tal esto o así como su forma abreviada, ¿no? Entonces, les puedo decir que asocian a eso. A ver, pasamos con el siguiente. Primero les voy a hablar de singlet, que eso me costó un poco entender, pero al final todo es con estudio. A ver, el singlet viene a ser un átomo de oxígeno en un estado excitado. Eso les quería explicar bien. A ver. Acá tenemos, por ejemplo, un átomo que ya tiene sus orbitales con sus electrones de valencia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se encuentra en un estado excitado? De que por ejemplo, ya tiene sus cinco electrones de valencia predeterminados. Ya, entonces, ¿qué pasa si por alguna razón, vendría a tener uno más y se crearía otro orbital y vendría a tener un electrón más? Bien, esto vendría a ser el estado excitado, cuando un elemento absorbe energía o absorbe electrones creando una nueva capa, pero esto es momentánea porque luego va a volver a su estado natural, perdiendo ese electrón y produciendo energía. Entonces, este consume energía para luego devolverla. Esto es un estado excitado, ¿ok? Y eso vendría a ser el singlet. Es altamente reactivo, no es el más reactivo, ojo, pues modifica la restricción del spin. Esta puede ser singlet sigma o singlet delta. La formación de esto puede ser por acción de la luz en el oxígeno molecular, por la reacción de Haber-Weiss catalizada por fierro, la dismutación espontánea del superóxido y la oxidación de los haluros por el H2O2 o, bueno, o bien ok, ese no, por el H2O2. Y bueno, acá creo que un nuevo término es la dismutación, que no sé si lo han escuchado, pero bien, si les hablan de dismutación, para que lo tengan más que todo en concepto, viene a ser cuando en una reacción este se oxida y se reduce al mismo tiempo, ¿ok? Eso viene a ser dismutación. Bien, voy a hablarles de los siguientes free radicals. Tenemos el superóxido, que es un singlet que se reduce al ganar un electrón. Y el oxígeno va hacia una reacción de dismutación, como les mencioné anteriormente, y tiene poca reactividad. Si les mencionan cuál es el free radical menos reactivo, viene a ser el superóxido, pero bueno, este puede causar daño, fragmentar el ADN, polisacáridos, puede matar bacterias y células y tiene una respuesta inflamatoria, ¿ok? Pasamos al siguiente, que es el radical hidroxiperoxi. Es más reactivo que el superóxido y su formación la favorece en pH menores al fisiológico. El siguiente, el peróxido de hidrógeno. Es em, es el hidroxiperoxi, como vimos en el anterior. Este se puede expresar de distintas formas. Vimos que estaba así en la anterior diapositiva o en la primera, creo. Y este es lo mismo que un H2O menos. O sea, solo cambia la forma en la que se estructura, pero es lo mismo. Es el hidroxiperoxi que ha ganado un hidrógeno más un electrón y su mayor fuente es por la dismutación. Su producción también ocurre en los peroxisomas por la reducción divalente del oxígeno por ciertas oxidasas. Este genera al radical hidroxilo, que lo vamos a ver luego. Ok, eh, esto es muy importante. Este genera al radical hidroxilo y no es propiamente un free radical, pero es el más reactivo de todos. Entonces, si vimos que el superóxido viene a ser el menos reactivo, el más reactivo vendría a ser el peróxido de hidrógeno. Ok. Ahora, el hidroxilo, como les mencioné anteriormente, es altamente reactivo. No se conocen enzimas que actúen sobre él.
todos los esfuerzos de la célula están dirigidos a prevenir su formación. ¿Por qué? Porque tenemos el pH, ¿ok? Ese es el pH. Ya sabemos que el valor normal es de 7 o aproximadamente en la sangre es de 7,35 a 7,45. Acá tenemos los valores. Acá tenemos 14 y acá tenemos 0. Bien, ¿qué pasa si tenemos un montón de oxidrilos? Este vendría a ser más básico o alcalino. Y eso no es lo que queremos porque el pH si se altera de una forma u otra es dañino para nuestro organismo. Entonces, si tenemos muchos hidroxilos, nuestro pH es más básico, más alcalino y por lo tanto nos puede causar problemas en la salud y por eso se tiene que prevenir su formación. Ahora, el óxido nítrico. Óxido nítrico es bastante importante también. A ver. Sus roles son de vasodilatador, es un neurotransmisor, previene la agregación plaquetaria, es importante en la acción macrofágica y tiene un tiempo de vida media de 6 a 10 segundos. Todo esto está subrayado porque todo esto también es muy importante, ¿ok? Ya casi para terminar, les hablo de la oxigenoterapia. Mm, Eso, no estoy seguro si les van a preguntar, pero estaba en su sesión teórica, entonces los voy a repetir como tal. La oxigenoterapia se encarga de mantener unos niveles de oxigenación adecuados que eviten la hipoxia tisular. Se consigue cuando la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es superior a los 60 milímetros de mercurio, lo cual corresponde a una saturación de la hemoglobina del 90%, y se puede emplear en situaciones de hipoxia aguda o crónica. Entonces, la oxigenoterapia se usa cuando la sangre arterial es superior a 60 milímetros de mercurio, verdadero. Cuando la saturación de la hemoglobina está al 90%, verdadero, porque la saturación tiene que estar cuando el paciente esté estable de 96 a 100%, pero cuando se encuentra apenas recuperándose, tiene que estar en un 94%. Eso lo van a ver en PBM o seguro ya lo han visto. Bien, se emplea cuando una persona se encuentra en hipoxia aguda o crónica, verdadero. Ok, y no sé si eso es todo. A ver, un segundo. Sí, eso vendría a ser todo. ¿Y hasta ahí tienen alguna duda para pasar al repaso súper rápido? ¿O no? Ya. Veo que todo bien entonces. Ok, entonces voy a pasar desde el comienzo para que puedan realizar su post-test. Ok. Bien, primero. El oxígeno. De acá, ¿qué es lo más importante? Pertenece al grupo 16 de la tabla periódica y al 6A, que vendría a ser la familia de los oxigenados. En la atmósfera se encuentra en un 21% en su volumen, 23% del peso. En el agua ocupa el 89% de su peso. En la capa más externa de la Tierra, o sea, en la corteza, está en el 47%. En aire, mar y tierra ocupa el 50%. Y voy a hablarles del Lavoisier, que es el que propone o el que experimenta con la vela y todo eso. Experimenta que sin oxígeno la llama de la vela se apaga y los seres vivos mueren como tal. Y en alta concentración de oxígeno, estas consumen bastante rápido y en los seres vivos estos podrían presentar fallas en su organismo, hasta podrían morir como tal. Bien, el ciclo del oxígeno. Si les hablo del ciclo del oxígeno, en cuanto a producción del oxígeno, tenemos fotodisociación y fotosíntesis, cuáles producen energía, la respiración aeróbica y la combustión. Y esto más que todo, ¿no? A ver, en cuanto a estos términos, ventilación, recuerden que es intercambio de gases y respiración es la obtención de energía celular para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Si les hablo de este proceso, se da en las mitocondrias. Segundo, se da en las mitocondrias. Si les hablo de un proceso anaeróbico, produce 2 ATPs porque no tiene oxígeno para trabajar como tal. Y si les hablo de un proceso aeróbico, produce de 32 a 34 ATPs porque tiene oxígeno y puede trabajar. También la glucólisis produce 2 ATPs, por favor, eso también acuérdense. Isótopos, el que más abunda o 16 con 99,76, el que menos abunda o 17 con 0,04 y el que en un valor medio el O18. Alótropos, oxígeno estable y el ozono, el O3, que se encuentra en la atmósfera, ¿no? Este, la molécula de oxígeno es muy estable, pues su síntesis es exotermia,
exotérmica, ¿acuerdan de eso? Para adicionarle 168 kilocalorías por mol y para retirarle un electrón es 314 kilocalorías por mol. Reacción redox aquí provoca cambio en su estado de oxidación, eso es bastante importante. El agente oxidante viene a ser aquel que quita electrones, o sea, el que se reduce. El agente reductor es el que pierde electrones, o sea, se oxida. El potencial redox es la tendencia a reducir o oxidar otros elementos. ¿Ok? Oxidación es la transferencia de electrones en átomos de oxígeno, pero no siempre va a ser así. También se puede dar sin que haya intercambio de átomos de oxígeno. Acá podemos ver si un elemento, sus electrones se reducen, se oxida, y sus electrones pasan a ser mayores o positivos, no, ok, me confundí. Si los electrones de un átomo pasan a ser menores, estos se reducen, y si los átomos de un... si los electrones de un átomo son mayores, estos se oxidan, ¿ok? Ya. El número de oxidación aumenta si este se oxida o si pierde electrones. Disminuye cuando gana electrones o se reduce. En conclusión, toda oxidación supone una reducción. Ok. Los free radicals es cualquier especie química que su orbital más externo tiene uno o más electrones sin pareja. Como una molécula llega a ser por ganancia de un electrón, pérdida de un electrón y por fisión hemolítica del enlace. De esto lo importante, bien, las mitocondrias usan el 96% del oxígeno para producir free radicals. Se encargan de producir el 92% del ATP. Producen continuamente superóxido y óxido nítrico. Son la fuente intracelular más importante de oxígeno molecular. Y la producción de superóxido, óxido nítrico y ONO se da por células inmunocompetentes. ¿Ok? Los diferentes tipos de free radicals es el singlet, el anión superóxido, el hidroxiperoxi, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Es importante que se memoricen cada uno de estos porque les voy a preguntar cómo tal. El singlet es un átomo de oxígeno en estado excitado, es altamente reactivo. Se forma por dismutación espontánea del superóxido o por acción de la luz en el oxígeno molecular o por estos otros dos, ¿no? Como viene a ser la reacción de Haber-Weiss o por oxidación de los haluros por H2O2. Ok, el superóxido es un singlet que se reduce al ganar un electrón, es el menos reactivo de todos y tiene respuesta inflamatoria. El hidroxiperoxi es más reactivo que este, sin embargo no es el más reactivo de todos y su formación favorece a pHs menores al fisiológico. Ok. El peróxido de hidrógeno. Acá lo que es subrayado genera a radical hidroxilo, no es propiamente un free radical, pero es el más reactivo de todos y su mayor fuente es por la dismutación, ¿ok? Siguiente, hidroxilo es altamente reactivo, y todos los esfuerzos de la célula están dirigidos a prevenir su formación. Les expliqué lo del pH y por qué es malo que se produce bastante hidroxilo. El óxido nítrico, vasodilatador, neurotransmisor, previene la agregación plaquetaria, es importante en la acción macrofágica y tiene un tiempo de vida media de 6 a 10 segundos. Oxigenoterapia mantiene unos niveles de oxigenación adecuados que evitan la hipoxia tisular. Se consigue cuando la sangre arterial es superior a 60 milímetros de mercurio y cuando este es igual a una saturación de la hemoglobina del 90% y cuando tenemos una hipoxia aguda o crónica como tal. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ahora voy a pasarles el post-test para que lo vayan llenando. Creo que está un poco fácil este tema. Entonces, no hay tanto de qué preocuparse, la verdad. Eh, un segundo. ¿Quieren que mantenga lo que subrayé o lo borro? Depende de ustedes. Ya, supongo que lo mantengo por el like. Igual tengo otra copia por si quieren que no la subraye. A ver, ya. A ver.
Ya saben que el llenado de ambos test es importante. El del pretest ya cerró a las 10:10 y este va a cerrar unos 20 minutos finalizada la clase, ¿ok? Ok. Se los voy a pasar por el chat de acá también, por si acaso. A ver. Mm, y eso más que todo. Ok. ¿Me avisan si es el buen test o no? Bien, mientras. ¿Hay algo que no les haya quedado claro para, para ver si repasamos algo? O no sé, ustedes díganme. Si tienen algunas dudas de anteriores sesiones, también pueden decirme, podemos resolverlo acá. Mm, mm, mm. En esa sesión no les hice participar mucho porque no había tanto como tal para resolver, es más teoría y eso. Mm, ok, ujú. Disculpe, mi internet está medio fallando. ¿Podría repetir un poquito otra vez todo? Sí, ok. A ver, sigue visualizando ok. Oxígeno, voy a dar un repaso bastante rápido, ok, para que ya terminemos la reunión. Espero que estén llenando su post a los que ya han escuchado toda la sesión. El oxígeno pertenece al grupo 16. En la atmósfera ocupa el 21% de volumen, el 23% del peso, en el agua es 89% de su peso, en la corteza, que es la capa más externa de la Tierra, 47%, en aire, mar y tierra ocupa el 50%. Ujú. Pasamos con el siguiente. Según Lavoisier hizo dos experimentos, uno con seres vivos y otro con la vela como tal. Lo de los experimentos, no sé si les van a preguntar, por eso no lo repito tanto. Ahora, el ciclo del oxígeno. Producen oxígeno, fotodisociación y fotosíntesis. Los que producen energía, respiración aeróbica y combustión. ¿Ok? También les recomiendo que se aprendan las reacciones químicas de esa parte, porque les pueden preguntar solo con reacción química y que mencionen su nombre. Ujú. Ventilación es el intercambio de gases, respiración es la transferencia de electrones en la mitocondria para la obtención de energía. Acá podemos ver que cuando entra al citosol, la glucosa se produce la glucólisis que produce dos ATPs y consecuentemente de esto se produce la respiración celular dependiendo si es anaeróbica o aeróbica.
Si es anaeróbica, produce 2 ATPs y si es aeróbica, produce de 32 a 34 ATPs por la presencia de oxígeno o no. ¿Ok? Isótopos o 16 o 17 o 18. El que más abunda o 16, el que menos abunda o 17. Alótropos, oxígeno estable y ozono, que es el O3. Oxígeno estable es lo mismo que oxígeno molecular, por si acaso. ¿Ok? De acá, ¿qué puedo decirles? Que la síntesis del oxígeno viene a ser exotérmica. La unión o los puentes que lo unen o el enlace vendría a tener una energía de 118 kilocalorías por mol. Faltan dos electrones en su copa de valencia. Para adicionar dos electrones se requiere 168 kilocalorías por mol y para retirarle un electrón es 314 kilocalorías por mol. Reacción redox, acá se transfieren electrones para cambiar los estados de oxidación. Debe haber un elemento que quite y otro elemento que los pierda en cuanto a electrones. El agente oxidante se reduce, puesto que disminuye su estado de oxidación porque quita electrones. El agente reductor pierde electrones, ya que se oxida y básicamente aumenta su estado de oxidación. Ok. Potencial redox, la tendencia a reducir o oxidar otros elementos. La oxidación, transferencia de electrones que se da mediante átomos de oxígeno o no necesariamente átomos de oxígeno, pueden ser otros elementos como tal. El número de oxidación aumenta si el átomo pierde electrones o se oxida y disminuye si el átomo gana electrones o se reduce como tal. Conclusión, toda oxidación supone una reducción. Free radicals, cualquier especie química que en su orbital más externo tiene uno o más electrones sin pareja. ¿Cómo una molécula llega a ser un free radical? Por ganancia de un electrón, pérdida de un electrón y por fisión homolítica del enlace. ¿Ok? Acá, las mitocondrias usan el 96% del oxígeno consumido y producen free radicals del oxígeno. Las mitocondrias se encargan de la producción del 92% del ATP. Estas producen continuamente superóxido y óxido nítrico. Son la fuente intracelular más importante del oxígeno estable o molecular y la producción de superóxido o óxido nítrico y ONOO se da por células inmunocompetentes. ¿Ok? Algunos ejemplos, o bueno, sí, los que más se conocen, el singlet, el anión superóxido, hidroxiperoxi, peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Ujú. El singlet es altamente reactivo, es un átomo de oxígeno en un estado excitado. Es la acción bueno, se produce por la acción de la luz en el oxígeno molecular, por dismutación espontánea del superóxido, por oxidación de los haluros del H2O2 y por la reacción de Haber-Weiss. El superóxido es un singlet que se reduce al ganar un electrón, tiene poca reactividad y tiene respuesta inflamatoria. El radical hidroxiperoxi es más reactivo que el superóxido y su formación la favorece en pH menores al fisiológico. Peróxido de hidrógeno genera a radical hidroxilo, no es propiamente un free radical, pero es el más reactivo de todos, y se produce por dismutación, ¿ok? El hidroxilo es altamente reactivo y todos los esfuerzos se van para poder prevenir su formación de por lo que expliqué del pH. Lo vuelvo a explicar así rápido. Nuestro pH va de 0 a 7 y de 7 a 14. Si está en 7 o cerca a viene a ser estados normales. Si viene a ser más, viene a ser básico o alcalino. Y si viene a ser menos, viene a ser ácido. Lo esencial es que no se encuentre en ninguno de estos dos bandos, que se encuentre en el centro. Y si se producen más hidroxilos, se vuelve más básico o más alcalino. Si les hablo de óxido nítrico, los roles de vasodilatador, neurotransmisor previenen la agregación plaquetaria, importancia en la acción macrofágica y tiene una vida media de 6 a 10 segundos. Les pueden preguntar, ¿cuáles son los roles? ¿Cuál no es un rol del óxido nítrico? Y ya acá cualquiera que no sea uno de estos, ¿ok? Oxigenoterapia evita la hipoxia tisular. Se usa cuando la sangre arterial o bueno, la presión de esta es superior a los 60 milímetros de mercurio y cuando la saturación de la hemoglobina corresponde a un 90%. Y se emplea cuando nos encontramos en situaciones de hipoxia aguda o crónica. Y eso vendría a ser todo. Ya. Ahora creo que ya está claro, ¿no? Todo el tema. Muchas gracias por preguntar. Y bueno, ¿ya todos han llenado su post-test? ¿O me confirman con un like todos?
4. Ya voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de... no. A ver, voy a compartir solo un toque del post-test para que se verifique que hay un post-test. A ver. Ok, voy a presentar. A ver. Bien, chicos, en el pretest hubo 16 respuestas, en el post-test por el momento hay 13 respuestas. Esto lo voy a cerrar dentro de 20 minutos. Espero que la mayoría lo complete y eso vendría a ser todo. Ok, muchas gracias.